Sirio. Capítulo 8. Sirio en Cambridge. Terminaron las vacaciones, y Sirio fue a Cambridge. En el mismo laboratorio, al lado de la habitación de Thomas, le habían preparado un dormitorio salita. Lo presentaron a los miembros más antiguos del personal como de hombre a hombre, entendiéndose que guardarían el secreto y se comportarían en público como si Sirio no fuese más que un superovejero inteligente. En un principio, Sirio fue muy feliz en Cambridge. El ajetreo de la ciudad y la universidad era estimulante, aunque lo desconcertaba un poco. Durante los primeros días pasó mucho tiempo en las calles observando a la gente y los perros. La abundancia de la población canina lo sorprendió, lo mismo que la extraordinaria diversidad de razas. Le pareció increíble que la especie dominante mantuviese a tantos ociosos miembros de la especie dominada, pues aquellos mimados animales solo servían de juguete viviente a algún hombre o mujer. Físicamente, gozaban todos de muy buena salud, aparte una cierta tendencia a la gordura que en algunos casos llegaba a ser desagradable. Pero mentalmente eran enfermos. ¿Cómo hubiese podido ser de otro modo? No tenían nada que hacer, salvo esperar la comida, pasar del aburrimiento al sueño, acompañar a sus amos en lentas caminatas, olerse los unos a los otros, y celebrar un sencillo ritual en faroles y árboles. Sexualmente, todos estaban hambrientos. Las perras escaseaban y estaban muy vigiladas. Sin aquella pobre inteligencia hubiesen sido todos histéricos, pero los salvaba la estupidez. El propio Sirio debía representar con frecuencia el papel de criatura subhumana. Cuando Elizabeth hacía con él alguna visita, permitía que mimara no se rieran de él, o elogiasen su inteligencia maravillosa cuando daba la pata o cerraba la puerta. Luego lo olvidaban, y allá quedaba Sirio, echado en el piso, aburrido aparentemente, pero escuchándolo todo, y tratando de entender lo que se decía sobre libros o cuadros, o echando incluso alguna mirada furtiva a algún dibujo o escultura. Elizabeth quiso que Sirio conociese el ambiente universitario, e ideó divertidos subterfugios para meterlo en reuniones y salas de concierto. Luego de la simple lucha por la vida de la región ovejera, tantas muestras de la energía creadora humana asombraban a Sirio. Las manos de los hombres habían levantado aquellos edificios, piedra sobre piedra. En los escaparates se amontonaban los artículos fabricados por los hombres, y traídos en trenes, camiones y barcos. Pero el inocente Sirio se sintió en verdad sobrecogido cuando luego de pacientes intrigas Elizabeth logró introducirlo en una biblioteca. Los miles de libros que cubrían las paredes le revelaban, de un modo nuevo, la masa increíblemente enorme de la tradición intelectual humana. Sirio enmudeció, aterrorizado, con el rabo entre las piernas. Era aún demasiado ingenuo para ocurrírsele que la mayoría de aquellas páginas podían tener muy poca importancia. Pensó que la verdad henchía todos los volúmenes. Se sintió desesperado, pensando inocentemente que no alcanzaría la sabiduría hasta que sus pobres ojos hubiesen recorrido aquellos millones de líneas impresas. Thomas había decidido presentar a Sirio a un grupo cuidadosamente seleccionado de hombres de ciencia y académicos zoólogos, bioquímicos, biólogos, pero también psicólogos, filósofos, y filólogos a quienes interesaría el lenguaje del perro, y algunos cirujanos, pintores, escultores y escritores que eran muy amigos de Thomas. Este los invitaba a almorzar en sus habitaciones, y les hablaba de los superperros. Después del almuerzo se refería a la más audaz de sus experiencias y describía la inteligencia de Sirio como similar a de cualquier estudiante universitario. El grupo se acomodaba en las poltronas, se encendían las pipas, y Thomas miraba a su alrededor. Le dije que lo recibiríamos a las 2, decía. Llegará de un momento a otro. De pronto se abría la puerta y entraba el enorme animal. Había en él algo de majestuoso. Alto y delgado como un tigre, pero con una cabeza leonina, se quedaban mirando a los invitados. Thomas se ponía de pie y hacía solemnemente las presentaciones. Sirio. El profesor Stone, antropólogo. El doctor James Crawford, rector de la Universidad de... etc. Los invitados, generalmente, se movían, incómodos, no sabían qué hacer, y pensaban a menudo que Thomas les tomaba el pelo.
Otras veces se quedaban muy sentados, o se ponían tímidamente de pie, como si Sirio fuera un distinguido visitante humano. Sirio miraba fijamente a cada uno, a medida que lo presentaban, y saludaba con un lánguido movimiento de la larga cola. Luego, casi siempre, se echaba en la alfombra, delante de la chimenea. Bien decía Thomas, querrán saber ante todo, por supuesto, si Sirio entiende realmente el inglés. ¿Quieren pedirle algo? Comúnmente, la rara situación paralizaba a los invitados, y antes que se les ocurriera algo adecuado pasaba por lo menos medio minuto. Al fin le pedían a Sirio que trajese un cojín o un libro, lo que hacía enseguida. Luego Thomas conversaba con Sirio, y los invitados escuchaban con atención las extrañas modulaciones caninas y no entendían una palabra. Luego Sirio decía algo sencillo, con lentitud, y Thomas traducía. Esto iniciaba una conversación general. Los invitados interrogaban al perro y recibían la respuesta a través de Thomas. Frecuentemente el mismo Sirio interrogaba a los visitantes, y sus preguntas eran muchas veces de un carácter tal que Thomas se resistía a transmitirlas. Los invitados advertían la presencia de una personalidad definida e independiente. Poco a poco, Sirio sacó algunas conclusiones de esos distinguidos ejemplares. Había algo que lo desconcertaba sobremanera. Todos menospreciaban o subestimaban sus manos. Excepto los cirujanos, escultores, pintores e investigadores de laboratorio, las manejaban muy torpemente, y no se avergonzaban. Aun aquellos que necesitaban de la habilidad manual, cirujanos, escultores, etc. No eran dueños de esa versatilidad que tanto había servido a la especie. Ahora parecían criaturas indefensas. Las manos eran solo instrumentos altamente especializados, como el ala de los pájaros o la aleta de las focas, que servían para un único fin. Algunos visitantes llegaban en bicicleta, pero no podían arreglar un neumático. Casi ninguno sabía coserse los botones o remendarse los calcetines. Aún más. Esos genios de la mano especializada participaban del desprecio común hacia el trabajo manual. Desprecio con que la clase privilegiada excusaba su pereza. En cuanto a los escritores, abogados, políticos, su torpeza y su desprecio hacia la simple destreza manual eran asombrosos. Ni siquiera los escritores sabían escribir correctamente, y preferían el tosco recurso de oprimir las teclas de una máquina. O dictaban a veces. Sirio oyó decir que en la antigua China los eruditos se dejaban crecer las uñas desmesuradamente, queriendo señalar así su incapacidad para el trabajo manual. ¿Cuántos millones de inteligentes manos así derrochadas? ¿Cómo despreciaba a esos regresivos tipos humanos? Habían descuidado el más preciado de los órganos del hombre, permitiendo que el instrumento de la creación llegara a atrofiarse, y habían infestado su desprecio por la actividad manual a los propios obreros, que con su destreza práctica eran la base misma de la civilización. Los artesanos ansiaban así que sus hijos llegaran a oficinistas. Ah, si a él, Sirio, se le hubieran dado siquiera las torpes manos del mono, sin contar los otros despreciados órganos humanos. Las primeras semanas en Cambridge fueron para Sirio realmente deliciosas. Todas las mañanas se hacía algún trabajo en el laboratorio con su interesada colaboración. Un estudio, por ejemplo, de sus reacciones motrices o sensorias, o sus respuestas glandulares a estímulos emotivos. Se le sacaban también radiografías del cráneo o le grababan la voz. Él mismo planeó escribir una monografía, en colaboración con alguno de los investigadores, sobre su propio olfato, y su habilidad para descubrir algún cambio en los seres humanos por el olor y la voz. Psicólogos y músicos estudiaban su capacidad para el arte de la música. Otros investigaron su vida sexual. Además de esta labor estrictamente científica, en la que colaboraba con los hombres, había pensado en redactar 2 libros por su propia cuenta. Uno se llamaría El farol de alumbrado estudio de la vida social del perro doméstico. El pasaje inicial arroja alguna luz sobre el temperamento de Sirio. En el hombre, las relaciones sociales giran en gran parte alrededor del proceso de absorber fluidos. Pero en el perro doméstico, y en menor medida en todas las especies caninas salvajes, el acto de mayor significación social es la excreción.
Para el hombre la taberna, el estaminet, el Biergarten, pero para el perro el tronco de árbol, el umbral de la puerta o portón, y, sobre todo, el farol de alumbrado. Estos son los puntos focales de la vida social canina. Los aromas de las bebidas alcohólicas estimulan el instinto gregario del hombre, y los infinitos y múltiples olores de la orina los instintos gregarios del perro. Sirio mantuvo en secreto el otro libro. Más allá del farol de alumbrado. Sería autobiográfico, y enunciaría su filosofía de la vida. Nunca terminó estas obras. En verdad, apenas inició la primera, pero yo encontré algunas notas que me fueron muy útiles. Revelan una mente donde a una risible ingenuidad se une una notable agudeza. Una mente que parece oscilar entre una pesada seriedad autoconmiserativa y un desapego y autocrítica humorísticos. Sirio se complacía en ser el centro de tanta atención. Empezó a sentir, inevitablemente, que al fin y al cabo su misión era ser él mismo, singular y único, y permitir que la raza humana lo estudiara respetuosamente. La humildad total que lo había oprimido en la biblioteca se transformó en una total complacencia. Cuando salía de paseo los transeúntes lo miraban y cuchicheaban. Thomas desaprobaba que saliera solo, pues temía alguna tentativa de secuestro. El temeroso fisiólogo llegó a insinuar que si no aceptaba alguna escolta humana, habría que encerrarlo. Pero esta amenaza enfureció a Sirio, y Thomas comprendió que corría el riesgo de perder su colaboración. Decidió contratar a un detective que lo seguiría en bicicleta. Sirio desarrolló una humorística hostilidad hacia este individuo. Es como una lata que me hubiesen atado a la cola, comentó, él y su destartalada bicicleta vieja. Desde entonces llamó siempre al hombre lata vieja. El juego de burlar a lata vieja o ponerlo en situaciones embarazosas era una de las principales diversiones de Sirio. Contra lo que había pensado, Sirio pasó todo el otoño en Cambridge. Aunque añoraba a menudo el campo, y estaba casi siempre con dolor de cabeza, la vida en Cambridge le parecía fascinadora. Alguna vez le sugirió a Thomas que era tiempo de dejar la ciudad, pero el fisiólogo no quería interrumpir las investigaciones, y el propio Sirio se sentía demasiado cómodo y sin fuerzas para insistir. Llegaron al fin las vacaciones de Navidad, y Sirio volvió a Gales con Thomas, Elizabeth y Plaxi. Una vez en las colinas descubrió que su estado físico era lamentable, y pasó gran parte del tiempo intentando recuperarse con largas expediciones de caza. En la primavera se sintió menos contento. Las bellezas de Cambridge habían empezado a disiparse, y el futuro lo inquietaba cada día más. Cambridge era como una droga a la que se había habituado. Le producía ahora una satisfacción muy leve, pero se le había metido en la sangre. Había llegado transformado en una estatua huesuda y musculosa. La vida blanda, inactiva, y los manjares recibidos en casas de conocidos y admiradores lo habían envuelto en una capa de grasa, redondeándole la cintura. Una vez encontró a Plaxi en la calle y ésta exclamó: «¡Caramba! Has prosperado. Anadeas como un pequinés». Esta última observación lo apenó muchísimo. La decadencia física fue acompañada por una decadencia mental menos evidente. Parecía que Sirio fuera a convertirse en una especie de superfaldero, con algo de superanimal de laboratorio. Estaba cada vez más quisquilloso y egoísta. Un día discutió seriamente con M.C. Vane. El ayudante de Thomas había preparado un aparato para estudiar minuciosamente los órganos olfativos de Sirio. El perro protestó diciendo que no se encontraba preparado para algo tan fatigoso, que tenía la nariz hipersensible, y que no podía someterla a nuevos esfuerzos. M.C. Vane señaló que si Sirio se negaba se habrían perdido varias horas de trabajo. Sirio estalló en un berrinche gimoteante, declarando que le importaba más su nariz que el tiempo de M.C. Vane. «¡Cielos!», exclamó el hombre. «Pareces una prima donna». Thomas había asistido sorprendido y encantado a la entrada de Sirio en su nueva vida. Parecía que el perro había superado sus anhelos románticos, aceptando la idea de convertirse en bien permanente del laboratorio. Pero en aquel segundo periodo, aunque el trabajo le gustaba, Sirio se sentía profundamente inquieto y rebelde. Esa vida de comodidad y holganza no era para él.
La simple imposibilidad de hacer ejercicios físicos lo deprimía. Correteaba a veces un par de kilómetros por el sendero de grava, pero se aburría, y no podía olvidar que el fiel detective lo seguía en bicicleta. Se pasaba así la mayor parte del tiempo disgustado y constipado. Añoraba cada vez más los páramos y brumas, el intenso olor de las ovejas, las labores en el campo, y sus sencillos triunfos. Recordaba a Pud con mucho cariño, y comparándolo con los profesores y sus esposas lo encontraba extraordinariamente verdadero. Era, además, vagamente consciente de su progresiva decadencia moral. Le costaba cada vez más imponerse algo. Se aplicaba con concienzuda minuciosidad a las tareas intelectuales, que realizaba con placer, pero no podía dominar su egoísmo cuando trataba con los seres humanos, y hasta había perdido parte del respeto que se debía a sí mismo. Un ejemplo era sus relaciones con las perras. Las pocas que había encontrado en las calles de Cambridge eran en su mayoría demasiado menudas, y el aroma natural había sido disfrazado, en muchos casos, con jabones o perfumes. Para el olfato de Sirio eran solo unos bichos malolientes. Le dijo a Thomas que como en Cambridge no había prácticamente posibilidades de hacer el amor, necesitaba alguna perra. No podía esperarse que un perro joven y vigoroso arrastrara esa vida y conservara a la vez su equilibrio mental. Se le proporcionaron por lo tanto algunas hembras atrayentes que la llevaban por turno, y en momentos adecuados, a sus habitaciones. Todo el asunto fue tratado como parte de aquella complicada y prolongada tarea científica. Como habían estudiado ya la química de los olores estimulantes, la elección de animales seductores se cumplía con notable éxito. Pero el apetito de Sirio en vez de mitigarse aumentó. Le llevaban una perra casi todos los días, pero nunca se sentía satisfecho. Al contrario, parecía cada vez más lascivo y difícil de complacer. Thomas le aconsejó que se dominara, en beneficio de su energía mental. Sirio le dijo que así lo haría, pero no cumplió su promesa. Un matiz de sadismo asomó poco después en sus amores. En una ocasión alborotó el laboratorio al clavar los dientes en el cuello de una perra. Este incidente asustó al propio Sirio. Advirtió que unas oscuras potencias parecían querer dominarlo, y se propuso cambiar. Decidió asimismo alejarse de Cambridge por un tiempo y regresar a Gales y las ovejas. Thomas aceptó de mala gana, pero, señaló, no podría trabajar en los páramos sin someterse antes a un severo adiestramiento. Esto era demasiado exacto. Lo mejor, sería, quizá, que Pud tomara a Sirio por un mes, pero no como ovejero, sino como huésped. Sirio se resistió. La solución le parecía ignominiosa. Al fin decidió pasar en Cambridge el resto del periodo. Llegaron las vacaciones de Pascua, y las dedicó enteramente a los ejercicios físicos, pensando trabajar algunas semanas en Cumberland. Pero no encontraron ninguna granja satisfactoria, y como Cambridge lo tentaba demasiado, regresó con Thomas, dispuesto a pasar allí otro período lectivo. La vieja vida resultó esta vez fatalmente cómoda. El trabajo en el laboratorio, las reuniones con hombres de ciencia o académicos amigos de Thomas, las inconstantes pero profusas lecturas de libros de biología u otros temas científicos, algunos estudios filosóficos, la redacción de monografías, las notas para el farol de alumbrado y, más allá del farol de alumbrado, las fiestas organizadas por las esposas de los profesores, la falta total de ejercicios físicos, la constante sucesión de perras, todo esto le minaba la salud y le debilitaba el carácter. Era cada vez más una prima donna, egoísta y orgullosa. Y, sin embargo, se sentía también desorientado e inútil, espiritualmente esclavizado a la voluntad del hombre. Cuando advirtió que los impulsos sádicos lo dominaban otra vez, Sirio se asustó tanto que decidió recurrir a sus últimas reservas morales. Se trazó un programa de disciplina y ascetismo. No trataría con perras. Reduciría las comidas. Ayunaría y rezaría a los dioses posibles. Haría ejercicios. Colaboraría concienzudamente con el personal del laboratorio. Reanudaría su labor literaria, que había abandonado recientemente, a pesar de que había sido en alguna época casi su único interés. Llevó durante un tiempo una vida más austera, puntuada por breves períodos de autoindulgencia.
Pero muy pronto empezó a flaquear, y se sorprendió cayendo en los viejos hábitos. Se sintió otra vez aterrorizado, y terriblemente solo, a pesar de su ininterrumpida actividad social. Escribió entonces una nota a Plaxi, invitándola a hacer un paseo. Plaxi aceptó gustosamente, pero el paseo no fue lo que Sirio había esperado. La joven, como es natural, estaba entregada a su vida universitaria, y aunque Sirio pertenecía también, en cierto modo, a la universidad, las experiencias de ambos eran muy distintas. Para Plaxi no había nada más importante que las conferencias, las reuniones, los bailes y, sobre todo, las nuevas amistades. Al principio conversaron con facilidad y alegría, pero sin entenderse íntimamente. Sirio sintió varias veces la necesidad de confesar sus penas. Pero decirlo, Plaxi, ayúdame, estoy cayendo en un infierno, que le parecía lo más apropiado, era también ridículo. Más aún, a medida que avanzaba el día, creyó advertir en ella, por un leve cambio en su olor, una cierta hostilidad. Sirio había estado hablándole de perras. Casi simultáneamente había notado en el olor de Plaxi una aspereza leve, aunque su voz y sus modales continuaron siendo amistosos. Hacia el fin del día cayó entre ellos un lúgubre silencio. Ambos estaban a punto de separarse, y Plaxi dijo que había sido agradable estar otra vez juntos. Sirio descubrió que el olor de su amiga se dulcificaba gradualmente. Sí, fue muy agradable, dijo Sirio. En ese mismo instante el olor humano de la joven, aunque era esencialmente el mismo, empezó a repugnarle. Para volver al laboratorio debía cruzar la ciudad. Se alejó, sin muchos deseos de llegar a destino, ni, en verdad, de hacer ninguna otra cosa. Mientras vagaba por las calles animadas se sintió ahogado. Aquella manada de grotescos supersimios había conquistado la Tierra. Había modelado la especie canina, como si recortase un seto. Y había producido ese ejemplar único él mismo. En el amargado espíritu de Sirio surgió una multitud de recuerdos pequeños y reveladores. Sintió odio. Hacía tiempo, en un campo próximo a Festiniog, se había topado con un chico de rostro angelical que sacaba pichones de tordo de un nido y los atravesaba uno a uno con un clavo mohoso. Y recientemente, en un jardín de Cambridge, había visto a una mujer bien vestida, sentada en un banco, que acariciaba la cabeza de un perro. De pronto la mujer había mirado alrededor. No había nadie cerca, salvo Sirio, un simple animal. Sin dejar de acariciar al perro, se inclinó, y con la otra mano le apretó el cigarrillo encendido contra la ingle. Esta veta de crueldad sexual en un ser humano horrorizó a Sirio, más aún porque él había hecho lo mismo con sus perras. Pero comprendió que su propia aberración se debía en parte a la influencia del hombre, a su condicionamiento humano. La especie canina, se dijo, no es cruel por naturaleza. Oh, no, matamos con la mayor rapidez posible. No somos como el gato, inescrutable y demoníaco, que desciende a las torturas. Y la causa era el espantoso egoísmo del hombre, pensó Sirio. El Homo sapiens, especie imperfectamente social. Así la habían definido sus ejemplares más inteligentes, como H. G. Wells. Sí, había también egoísmo en los perros, pero sus sentimientos sociales eran más espontáneos. Reñían muchas veces, por un oso o una perra, y se perseguían tratando de dominarse unos a otros. Pero cuando eran sociables lo eran más cordialmente. Mostraban una lealtad sincera, que descuidaba los intereses propios. Así ocurría, por ejemplo, en sus relaciones con la familia humana que exigía fidelidad, o con algún amo adorado, o con la tarea que les encomendaban los hombres. El ovejero nada esperaba obtener de su trabajo. Sentía el puro placer de trabajar. Era un artista. Había sin duda hombres tan leales como el perro, pero la vida en Cambridge le había mostrado a Sirio que cualquier expresión de lealtad ocultaba siempre, entre los seres humanos, un sentimiento de autoestimación. Incluso el afecto de Plaxi le parecía, en ese momento, un modo de adaptarse a un esquema, que realzaba su propio yo, y no un amor abnegado y cierto. O por ejemplo M.C. Vane, ¿lo impulsaba realmente el amor a la ciencia o el amor a V.M.C. Vane, hombre de ciencia en ciernes?
Sirio había advertido que en el olor de MC Bane, cuando estaba en juego algún pequeño triunfo, había una cierta excitación y ansiedad. Y las otras personas prominentes que había conocido en los almuerzos de Thomas, fisiólogos, médicos, biólogos, físicos, cirujanos, académicos, escritores, pintores, escultores, y Dios sabía qué más. Eran todos tan distinguidos, tan aparentemente modestos y amables, y sin embargo, todos ellos, si podía confiar en su nariz y sus sensibles oídos, corrían ansiosamente tras algún éxito personal. Algunos buscaban el aplauso del público o, lo que era peor, conspiraban para robarle los aplausos a otro, afearlo o ridiculizarlo. Los perros podían ser tan malos como ellos, sin duda, pero no cuando los animaba algún sentimiento de lealtad. Eso era. En los perros la lealtad era absoluta y pura. En los hombres estaba siempre inficionada de egoísmo. Cielos. Eran insensibles de veras. Ebrios de sí mismos, no sentían otra cosa. Había algo de rastrero en ellos, algo de serpiente. En otro tiempo había idealizado a la humanidad, impulsado por su tonta lealtad canina, sin sentido crítico. Pero ahora su fino olfato había descubierto la verdad. Los hombres eran astutos, sí, pero de un modo diabólico. Y, sin embargo, no eran de una inteligencia tan coherente como había creído. Caían a cada rato en una opacidad subhumana. Y no se conocían como él se conocía a sí mismo, ni siquiera como él los conocía. ¿Y cómo los conocía? Se había criado en una familia superior, pero incluso los Trelawney eran a menudo estúpidos e insensibles. La propia Plaxi sabía muy poco de sí misma. Estaba tan absorta en su personalidad que no podía verse. El bosque le impedía ver los árboles. Muy frecuentemente se mostraba irrazonable o presuntamente virtuosa solo para satisfacer algún minúsculo orgullo que ella misma no veía. Pero él, Sirio, lo veía, claramente. Ella era además sabiamente cruel. Impulsada por el resentimiento, podía tratar de que Sirio se sintiera un proscrito o un abyecto gusano. Pero lo que más encolerizaba a Sirio era cómo los hombres, y especialmente los seres superiores que había conocido en Cambridge, se engañaban a sí mismos. Todos usaban alguna máscara. MC Bane, por ejemplo. Estaba dedicado a la ciencia, pero hasta cierto punto. Vivía sobre todo dedicado a sí mismo. ¿Por qué no decía sencillamente: oh, ya sé que en el fondo soy un egoísta, pero trato de no serlo? Fingía, al contrario, tener una lealtad de perro ovejero hacia la ciencia. Pero no se sacrificaba por la ciencia. Quizá lo hiciera algún día, como Thomas. Quizá algún día estuviera dispuesto hasta a morir por la ciencia. Pero no moriría absolutamente por la ciencia, sino también por su propia reputación de hombre de ciencia abnegado. Ah, Dios, qué especie para gobernar el planeta. Y tan obtusos para todo lo que no fuese humano. Tan incapaces de entender cualquier otro tipo de espíritu. ¿No había comprobado acaso el fracaso de Plaxi? Y crueles, vengativos. ¿Acaso Plaxi no le había clavado las uñas? Y orgullosos. ¿No lo consideraba Plaxi, acaso, en el fondo de su corazón, nada más que un perro? Pero qué mundo, de todos modos. Era inútil censurar a los hombres. Alguien tenía que torturar a alguien. Él mismo no era una excepción, por supuesto. Nadie era responsable de su naturaleza rapaz. El perro atacaba al conejo, los microbios al hombre, y el hombre a casi todo, incluso su propia especie. Pero nadie, aparte del hombre, era realmente cruel y vengativo. Salvo quizá el odioso gato. Todos luchaban por mantener la nariz fuera del agua, y respirar una o dos veces más antes que les faltaran las fuerzas y los otros consiguieran hundirlos. Y allá arriba los astros, estúpidos, inalcanzables, importantes, que brillaban para nada. Aquí y allá una mota de planeta dominada también por algún ser somnoliento. Y aquí y allá, en esos planetas, uno o dos minúsculos y pobres espíritus que despertaban y se preguntaban para qué demonios todo, y qué podían hacer. Y luego, trataban de expresarse y fracasaban, como él ahora. De vez en cuando se consolaban con alguna labor creadora o la dulce compañía de algún pobre espíritu semejante.
De vez en cuando la unión de estos espíritus, donde se exigía el sacrificio de la propia personalidad, parecía anunciar una nueva vida. Pero qué precario era todo eso, qué torturante, y qué fugaz. La vida entera de esas criaturas era apenas una chispa en la titánica extensión del tiempo. Y cuando todos los mundos hubiesen estallado o fuesen una masa congelada, aún existiría el tiempo. Oh, Dios, ¿para qué?